Mateadas 1 es un lugar para vos, mejor información, quítate el amargor, reseñas dulces que te invitan a matear. Con Mateadas Podcast, lo nuevo vas a ver, hablamos de anime, de mangas, de juegos y mucho más. Comienza Mateadas, el primer podcast otaku de Mar del Plata. Buenas a todo el mundo, a todos los marcianos que anden por acá, a los seres extradimensionales y no sé, toda criatura habida y por haber que nos esté escuchando. Bienvenidos sean todos a Mateadas 1, por supuesto, el podcast número 1 de manga y anime de Mar del Plata. Si alguno de nuestros queridos oyentes de nuestra querida comunidad se pregunta por qué hubo como un pequeño hiatus en medio de nuestro contenido, tuve un accidente en Pancha. Es lo único que les puedo decir, pero sí se debe a mi culpa. Espero que sean pacientes. Y bueno, saber que hemos vuelto con todo. De todas maneras ya habíamos avisado al inicio de esta temporada que iba a ser una frecuencia regular, por A o por B. Sin embargo, seguimos dando lo mejor de nosotros para sostener una cierta regularidad y traer, por supuesto, las mejores noticias y el mejor contenido animesco, niponés y de vez en cuando del sector occidental superheroico más que nada. O por qué no, alguna que otra cosita, no sé, anticipando una bomba de humo de algo que quizás se hable y quizás no. Puede que en algún momento hablemos del gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, puede ser, ¿por qué no? Pero ¿quiénes podrían estar hablando de esto y quiénes hoy van a estar hablando de manga y anime? Bueno, los coconductores de Mateadas 1, coconductor, creador de contenido, encargado de lo que es redes, ¿no? El community manager y mucho más, el distopiano Gonzalo García. Pero por supuesto, estamos acá de vuelta y también este pequeño receso se debía a otras cuestiones como el Festival de Cine y otras cosas que estuvimos haciendo y vamos a ver qué traemos para hoy. Así es, como menciona el distopiano, algo trajimos para hoy y bueno, entre otras cosas, esta pausita, este parón, se debió por supuesto al Festival de Cine porque, bueno, Mar del Plata es una ciudad turística, es un foco cultural y bueno, más que nada en esta época del año que se va acercando lo que es el verano y acá el Festival de Cine es icónico, han venido estrellas nacionales, internacionales y si a alguno le interesa que traigamos alguna reseña de alguna peli que hemos visto del Festival de Cine, bueno, que lo dejen en los comentarios, que nos avise por redes, como ustedes gusten. Bueno, la otra persona que les habla soy yo, mi nombre es Gastón, soy el que delira, el que hace como el pasaje de una sección a otra, el que dibuja las miniaturas que se pueden ver tanto en YouTube como en iVoox. Y bueno, como en todo episodio, más o menos tradicional, clásico de Mateadas 1, alejado de lo que puede ser un especial, vamos a comenzar por supuesto, como no podía ser de otra manera, con las fresquitas e interesantes novedades que siempre nos trae el distopiano. Tenemos novedades y cuestiones que nos interesan a todos, así que vamos a empezar comentando que la temporada pasada, no esta actual sino la anterior, habíamos visto la última temporada de Kaguya-sama, que al final dejaba la puertita abierta para una continuación que se iba a realizar en película, ¿no? Y nosotros también lo comentamos al pasar más o menos en el podcast. Así que bueno, ya salió en la web oficial todos los datos y cuestiones de interés. Por un lado, la película va a adaptar el arco El primer beso nunca termina del manga,
Y se sabe también que va a estar producida por A1 Pictures, ¿no? A1 Pictures, para decirlo con propiedad y con un perfecto inglés que se entiende, por supuestísimo. Va a salir en los cines japoneses por ahora, es la información que sabemos, el 17 de diciembre. A lo mejor ya esto es teorizando, pero tal vez en algún cine latinoamericano llegue. No creo muy posible porque bueno, es un rom-com y no suele ser muy visto en cines, pero a lo mejor algo aparece. Así que nada, eso, comentarlo nomás por arriba, porque aparte Kaguya-sama, uno de los rom-com que hemos hablado casi hasta el cansancio, y cada temporada que sacaban habíamos dicho algo por lo menos, y saber que va a venir la película está bueno y que va a ser para este año, digamos, ¿no? A lo mejor en Latinoamérica la lleguemos a ver ya el año que viene, 1 o 2 meses después, ponerle febrero por ahí, pero bueno, ya se podrá ver en algún lado. Bueno, con respecto a la peli de Kaguya, por mi parte, yo no puedo decir mucho. No es una franquicia que me interese demasiado. ¿Es por algún prejuicio que tengo con las rom-com? Quizás he consumido algunas me han gustado, otras no tanto. Sin embargo, como ha mencionado Distopiano, creo que acá la dificultad es el tema de traer películas de anime a Latinoamérica a estrenarse. Quitemos de lado lo que es básicamente cultura popular, ¿no? Dragon Ball, que sale película, es película que se estrena en Latinoamérica, porque bueno, han sido la infancia de mínimo 3 generaciones. Sin embargo, con el resto de películas es un poco más complicado. Si nos ponemos a contar, no sé, en los últimos 3, 4, 5 años, ¿qué tenemos? La película de Jujutsu, la película de One Piece, que tampoco son películas que se mantienen mucho tiempo en cartelera, eso hay que decirlo. Así que bueno, si tenemos esa suerte de que, bueno, suerte para los fanáticos, por supuesto, de Kaguya, a mí me da cierta indiferencia, por lo que ya he mencionado. Pero si tenemos la suerte de que traigan la película a Latinoamérica, los mantendremos informados, les avisaremos. Si se da el caso, esperemos que todos los fans de Kaguya vayan y llenen la sala de cines. Pasamos con la siguiente novedad, Distopiano, si te parece. Por supuesto, y es una novedad, o son unas novedades para tener en cuenta, más que nada porque hemos hablado de serie de los mismos autores o tenemos pendiente tal vez conversar al respecto. Y es que en la Shonen Jump nuevamente está la ronda de cancelación, como hemos hablado múltiples veces. Digamos, la asiduidad o la forma que tiene la Shonen Jump, la revista más popular de manga, tiene una cuestión de que por año tiene 1 o 2 rondas de cancelaciones, y esta vuelta se suman autores populares o que hemos hablado o conocido a lo largo del podcast. En este caso estamos hablando de Taizan 5, más o menos el seudónimo, que es el autor de Takopis no Gensai, que lo hemos hablado por supuesto en nuestro especial sobre el suicidio en el manga, que hablamos, ¿no?, de la prevención y todas esas cuestiones que están acá en el canal. Y nada, hemos ya hecho la reseña pertinente y todo lo que involucraba, y ahora se le da la posibilidad de hacer un nuevo manga, una nueva historia en la Shonen Jump, que también se puede ver por Manga Plus, la plataforma oficial. Y nada, que ya se está estrenando ahora, cuando estén escuchando este podcast, prácticamente va a estar estrenado casi. Y nada, también otros mangakas se suman en otras series, como es Nishio Shin, por ejemplo, mangaka o encargado de las historias de mangas y de series ultra conocidísimas, como por ejemplo Monogatari Saga o Medaka Box, ¿no?, el encargado de la historia. Para resumir un poquito esta novedad, esta ronda de cancelación trae muchos mangakas conocidos y con nuevas historias, con nuevas cosas que aportar, así que también vamos a estar viendo qué onda. Sí, esperemos con muchas ansias este nuevo trabajo, porque bueno, quien no haya leído Takopi Original Sin, los invitamos, les recomendamos que lo vayan a leer. Si no tienen ganas de leerlo, pásense por nuestro especial de prevención de la salud mental, donde no es que hacemos una bajada de línea psicológica o positivista con respecto al cuidado de la salud mental.
No, nosotros simplemente introducimos obras que de alguna u otra manera trabajan lo que es la psicología, por supuesto, el suicidio, y bueno, qué miradas ofrece al respecto, qué mirada ofrece cada autor. Desde ya no son obras shonen, no son obras kodomo, entonces va a haber cierto material crudo. Así que bueno, me parece que todo material que sea dirigido a un público adulto tiene el potencial de ofrecer algo que nos atraiga, nos interese, ¿no? Ya cuando somos otakus que nos vamos alejando de la formulita shonen donde todo sale bien, nadie muere y todos tienen un final feliz. Así que bueno, los invitamos en todo caso a escuchar otro especial, como para que tengan una idea de cómo trabaja este autor, cómo dibuja, cómo desarrolla los personajes, cómo presenta los temas, y juzguen por ustedes mismos si este nuevo trabajo merece ser esperado, merece tener un espacio en la revista y merece que le vaya bien y perdure en el tiempo. Así que fíjense que cómo juntan información y juzguen ustedes mismos. Nada mejor que formarse su propia opinión. Nosotros no venimos con la verdad absoluta ni nada parecido. Es más, obviamente entre las novedades seleccionamos qué traerles y qué no. Quizás haya otras noticias que nosotros no les trajimos porque a nosotros no nos interesa, pero quizás a ustedes sí les gustaría conocerla. Bueno, todo tiene su recorte, todo tiene un grado de subjetividad. Otra novedad distopiana, si te parece. Por supuesto, y ya es la última que estamos trayendo y que también tiene que ver con la vuelta de autores grandes, por decirlo de alguna manera. La vuelta de un eterno retornador, ¿no? Porque estamos hablando de Masami Kurumada, obviamente conocidísimo por su obra insignia Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco, que bueno, entra en hiatus con una obra, vuelve con otra, aparecen nuevas novedades de nuevas series, spin-off, como la que habíamos hablado hace unos podcasts atrás, que era sobre Poseidón, y nuevamente es noticia porque se está diciendo que vuelve con una serie olvidada tal vez, llamada Otoko Saka, que bueno, sabemos que está en hiatus hace 2 años y que va a volver en la Shonen Jump Plus. Así que hay que ver ahí con cómo vuelve, digamos, ¿no? Si la arrancan desde cero, si vuelve solamente esta parte, cómo la van a traer. Es interesante por muchas cosas, pero bueno, nosotros estamos diciendo que vuelve con esta serie. Eso quiere decir tal vez que no se está programando un final para Next Dimension. Puede ser. Acá, como dicen en Distopiano, ¿no? El eterno retornador, o simplemente quien nunca se fue. Quizás si no estás escuchando de Masami Kurumada es porque no estás al tanto de los mangas que está sacando, de que está regalando el título de su franquicia a otro autor para que haga un spin-off, qué sé yo, el tipo siempre está elaborando en algo y bueno, también así es como logra no digamos sobrevivir, tener su estilo de vida garantizado. Con respecto al final de Next Dimension, bueno, puede que final de esta parte, porque encima eso es lo peor, ¿no? Que se dice que no es la conclusión de Next Dimension, o sí es la conclusión de Next Dimension, pero que daría lugar a otra continuación del manga de Saint Seiya, pero bajo otro nombre, con otro subtítulo. Entonces, bueno, hay que ver qué significa esto. Como dijo Distopiano, ¿no? Este planteo, ¿qué significa esto? ¿Va a terminar Next Dimension? ¿Va a escribir esta obra? ¿Continuar con esta obra? ¿Va a terminar Next Dimension? ¿Va a escribir esta obra y recién después de finalizarla o después de un tiempo va a alargar la siguiente parte de Saint Seiya? No sabemos, lo sabremos con el tiempo. Lo que sí es cierto es que cuando ni bien tengamos información se la vamos a compartir, sobre todo porque bueno, Kurumada nos ha traído contenido que es parte de nuestra infancia, material que es insignia y referente de lo que es manga y anime, por lo menos en los 80 y 90, así que se ha ganado su lugar como referente al mundo del manga. Así que, aunque nos guste o no, o sea, quizás a Distopiano le guste, a mí no tanto, pero a ver, estamos con el mismo caso que Togashi, ¿no? A mí me gustaría que si el tipo tiene la historia bien planteada,
dásela a alguien más para que la dibuje, que salga con más frecuencia, que podamos nosotros disfrutar del final de la serie y no nuestros nietos. Si es que tenés ganas de seguir escribiendo, si no, terminarla acá, y bueno, nos quedará la espinilla a todos nosotros de esperar el enfrentamiento entre los Caballeros de Bronce y el Panteón Olímpico y Zeus, ¿no? Y bueno, y que los dioses sean destronados y la humanidad pase a ser la gobernante de su propio destino. Sí, estaría bueno, pero si no sucede, bueno, listo. Pero por favor, basta de tanto sufrimiento. Bueno, y habiendo finiquitado las novedades que trajimos para ustedes en este episodio, ¿no? Novedades donde nosotros comentamos un poco nuestra opinión sobre pequeña información que nos llega de cosas que están por salir, van a salir, pero que no hemos visto ni leído y no podemos ofrecerles una reseña al respecto. Pero ahora sí, a partir de este momento sí, porque pasamos al contenido jugoso. Por el lado del anime vamos a hablar de dos contenidos. Si quieren saber cuáles, pueden visitar la sección de los atajos en la descripción para ir adelantando, viendo qué vamos a hablar de acá en adelante e ir a la parte que más les guste. Si quieren sorprenderse, que siempre está bueno, porque son sorpresas, en este caso, por lo menos para nosotros, agradables, consideramos que van a ser lindas sorpresas. Bueno, lo único que voy a adelantar con respecto a los dos contenidos de anime es que uno se trata de un par de OVAs y el otro es una película bastante importante, indiscutiblemente bastante importante. Luego vamos a pasar a la sección de manga, que bueno, después veremos si hablamos de 1 o 2 mangas, 3 mangas, los que nos dé el tiempo o las ganas de explayarnos. Pero lo que va a entrar seguro en esta sección de manga, por lo menos en este episodio, es una obra Peak Fiction, y esta es una ocasión especial porque en este episodio vamos a traer un invitado. De vuelta, ¿quieren saber quién es el invitado? ¿Quieren saber sobre qué serie Peak Fiction vamos a hablar? Visiten los atajos, descúbranlo, usen el atajo si quieren o simplemente pispeen el atajo y sigan escuchando de forma normal el episodio. Pero bueno, es un retorno a una sección que jamás terminó de instalarse, pero que siempre nos gustó, que es que ustedes, nuestros queridos oyentes, la comunidad, participe, dé a conocer su opinión, su voz, y se animen a reseñar algo que hayan leído, algo que hayan visto, algo que les guste, idealmente, algo que les apasione, algo que quieran que tenga más fandom, algo que quieran difundir porque creen que es infravalorado o no muy conocido. O bueno, si quieren hatear y tirar un par de palos a un contenido que de repente le parece que tiene más fama de la que merece, o cosas por el estilo, también es válido. Con un lenguaje moderado, por favor, y se lo está diciendo gente que derrapa bastante y ustedes entienden si nos escuchan. Pero bueno, esa es la idea a partir de ahora, sí, tener un invitado. Esperemos que se mantenga la sección. Ya desde este preciso momento le estamos haciendo el llamado a cualquier escucha, a cualquier oyente, a que se comunique con nosotros y, che, mirá, me gustó lo que hizo el invitado de este episodio con esta obra Peak Fiction y me gustaría hacer más o menos lo mismo, ojalá llegar al nivel de este invitado. Bueno, comuníquense con nosotros, díganos de qué quieren hablar y con confianza nos mandan un audio donde se explayan largo y tendido cuanto quieran y van a ser agregados al podcast como un miembro más, ¿no? Como un tercer miembro de Mateadas 1 honorario, si así se quiere. Así que anímense, por favor, que no cuesta nada, es gratis, pueden dar a conocer su voz y pueden difundir una obra que les guste. Es ganar por todos lados. Ahora sí, iniciamos con la sección de anime. ¿Y por dónde arrancamos esto, Piano? Bueno, vamos a arrancar por unas pequeñas cuestiones que también hemos hablado hasta el cansancio, que son 2 OVAs de Moriarty de Patriot. Bueno, hemos hablado ya sobre la adaptación al anime, digamos, un par de diferencias que hubo con el manga y más que nada diferencias al final, en la segunda adaptación, en la segunda temporada de Moriarty. Y habíamos también habíamos traído la novedad de que iban a salir estas 2 OVAs. Voy a hacer mea culpa en este caso porque tenía yo la esperanza de que se reescribiera el final de la segunda temporada del anime, digamos, ¿no? Porque
ya lo hemos dicho acá, fue un final inventado, fue un final que el manga no tenía y que lo redondearon de una manera, bueno, pintoresca, por decirlo de alguna manera. Entonces se había anunciado 2 adaptaciones de OVA que no me di mucha cuenta a qué venían estos 2 OVAs, ¿no? Pero ahora ya después de haberlos visto me doy cuenta que son los OVAs que acompañaban los box del Blu-ray cuando son sacados al mercado. Suele pasar que agregan 1 o 2 OVAs o cosas adicionales para vender algo más, digamos, ¿no? Y nada, en este caso son fieles a lo que fue la adaptación animada, que bueno, son 2 OVAs y hay que decir que uno, que es el primer OVA que aparece, que acompañaba a la primera temporada, por obvias reminiscencias de personajes que están apareciendo ahí, digamos, ¿no? Es un OVA original, es decir, una trama autoconclusiva inventada para este OVA y trata sobre un caso particular de un pintor y bueno, y cómo se desarrolla eso, ¿no? Hay todo lo que hubo en la adaptación animada, que es un caso misterioso, investigación, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, plot twist también, ¿no? Por supuesto. Y ya el segundo OVA es un OVA sí canon que pertenece al manga, que es adaptado directamente del manga, y es la fiesta del té, ¿no? Es un momento alejado de todo el misterio y la trama, y se focaliza un día que hace una fiesta del té en los Moriarty y vienen mujeres a tomar el té y dialogar, interactuar, etc. Este OVA o esta historia se corresponde con el capítulo 32 del manga, por si a alguien le interesa, que también es casi a continuación de lo que había quedado más o menos el anime, ¿no? Digamos, este segundo OVA acompañaría ese final o estaría casi ligado al final de temporada, por lo menos por los personajes que intervienen y todo lo que hay, ¿no? No se agregan personajes nuevos ni nada. En ese sentido está bastante fiel a los personajes que aparecieron en la segunda temporada. Y nada, son bastante pintorescos, aunque no muy interesantes, porque, como estamos diciendo, ¿no? Uno es un episodio inventado que muy poco agrega a la trama de lo que ya teníamos, y otro es una fiesta de té totalmente aislado que tampoco da para reírse, porque hay situaciones cómicas tal vez, pero tampoco son muy interesantes. Así que lo traemos para dialogarlo, para hablarlo, para decir que están, pero no sé, si sos muy fiel de la adaptación animada, te encantó Moriarty de Patriot, te encantó el anime más que nada, lo podés ver, podés ir a verlos, a los OVAs. Si sos fiel al manga, nada, saber que el primer OVA lo podés ir a ver porque no está en el manga, ¿no? Es algo original. Y el segundo, obviamente ya dijimos cuál es el capítulo. Y ahora en el manga ya terminó la primera parte. Y el año que viene va a dar inicio a la segunda parte. Para tener en cuenta que si te gustó la historia, si te gustaron los personajes, podés ir al manga y vas a encontrarte con un montón de capítulos nuevos o con historias que se continúan y todo, cosas por el estilo. Así que nada, yo recomiendo mucho el manga porque ya lo hemos dicho acá, pero el manga tiene otro tinte, un tinte mucho más seinen, con matanzas y temáticas que tiene que ver mucho con el gore y con el noble oscuro, digamos, ¿no? Con una oscuridad que tiene la gente de poder, a los esclavos y a la gente pobre los tortura y le hace múltiples cosas. En el manga todo eso se ve reflejado. Tal vez en el anime se lavó un poco, si bien aparecen las temáticas, aparece todo, no aparece tanto las matanzas, los cadáveres abiertos de par en par, los cercenamientos de miembros, como si aparece en el manga. En ese sentido, hay a veces también en el manga cosas que a mí me remitían mucho a Go Nagai, con, digamos, cercenamiento de cabezas de niños, por ejemplo, en primera plana. Entonces, bueno, el manga tiene un gore, tiene un tinte
que no logró del todo adaptarse de una manera interesante en el anime. Entonces por eso a mí esta historia de Moriarty me gusta, me interesa, hasta ahora por lo que estamos viendo con el final de la segunda temporada de anime y estos 2 OVAs nuevos que venían, yo pensaba dar una esperanza para el futuro. Bueno, cierran acá, así que nada, eso por mi parte. Así es, eso por parte del Distopiano. Y por mi parte, bueno, no bajemos los brazos, no todo está perdido. Si bien, como dijo el Distopiano, había cierta esperanza de que se reescribiera ese nefasto final de la segunda temporada, ¿por qué no tener en nuestros corazones guardada la ilusión de que puede suceder un fenómeno a lo Brotherhood, ¿no? Y directamente reanimar todo de vuelta y darle una continuidad fiel a lo que es la historia de Yukaku no Moriarty. Puede suceder. ¿Qué tan probable es? Poco probable. A ver, para empezar nosotros, tanto el Distopiano como yo, como supongo que el resto del fandom, desconocerá qué pasó con esta franquicia, que parecía que le iba bastante bien. No sé cómo le fue en Japón, que de repente se canceló la posibilidad de una tercera temporada, una cuarta, no sé si les fue mal, no sé si se alcanzó al manga, no sabemos qué pasó. Pero bueno, después de un tiempo y ya con esta primera parte finalizada, ¿por qué no decir, bueno, ¿sabes qué? También, ¿no? Hacer como hizo Tokyo Ghoul, que Tokyo Ghoul raíz cuadrada de 25, no sé cómo esa nefasta segunda temporada fue como obliterada del canon. Y dijeron, no, Tokyo Ghoul Re, esta es la continuación verdadera. Y bueno, ahí tuvo que tapar un montón de agujeros. O sea, no es la mejor opción, pero puede suceder, ¿no? ¿Sabes qué? El final de la segunda temporada fue un sueño de no sé, el pibito que estaba leyendo Sherlock Holmes en el primer episodio de la primera temporada del anime. Flasheadas podemos flashear un montón, parches podemos inventar un montón. Pero bueno, habría que ver cuántas ganas hay de que se continúe animando lo que es Moriarty. Tanto por el fandom, porque si no hay una expectativa por parte del fandom, las productoras no van a mover un dedo. Y hay que ver si tienen un interés las productoras en seguir animando. Por el momento tenemos estas 2 OVAs. La primera es inventada, como dijo el Distopiano, sí, es inventada. ¿Y por qué recalco lo que dijo el Distopiano? ¿No? O sea, sí, ya dijo Distopiano 2 veces, es inventado, es, podríamos decir, relleno. Para el que le encanta el manga y quiere ver algo nuevo, acá tiene su OVA inventada. Y vuelvo a recalcar en que es inventada. ¿Por qué? Porque me parece que mantiene mucho más la esencia de lo que es la serie Moriarty que el segundo OVA. Que el segundo OVA sí está muy bien hecho, es muy bonito. Como mencionó el Distopiano, que es como... A ver, ya dijimos que no hay una verdad absoluta, pero hay cierto grado de objetividad del Distopiano que no se puede discutir, entonces me apoyo en sus palabras. Sí, hay unos toques de comedia, puede funcionar, pero no es el tono habitual de la serie, entonces choca mucho, bastante. No sé si genera rechazo, pero es como... Sí, ya sabemos que la serie está llena de juzgandos, que gran parte del fandom seguramente sean Fujoshi, ¿no? Y está perfecto porque si tenemos isekais, y series ecchi, y series harem, donde se sexualizan los personajes femeninos, que haya mismo producto, pero orientados a las mujeres, está perfecto. Ahora, esta metatextualidad, ¿no? Esta metacrítica, este juego con, digamos, el interpretar el pensamiento del fandom, ¿no? Poner, no sé, seguramente al fandom le gusta el personaje de Moriarty por esto, y destacamos esto en el OVA. Le gusta el personaje de Albert por esto, y lo destacamos en el OVA. Y así con cada personaje, ¿no? Con Moran, con Fred, con Bond. Bueno, está bien. Lo que sí me pareció muy, no sé si decir chocante, pero es como tonto, o sea, es como queda bastante claro, es como quien explica un chiste, ¿no? Si no entendiste el chiste, no pasa nada, no te causó gracia. Si lo entendiste, te reíste. Ahora, más allá de si no lo entendiste o te reíste, si además te lo explican el chiste, te lo acaban de arruinar. Y eso es lo que me pasa a mí con el final del segundo OVA, ¿no? Es como... es algo que hemos visto en un montón de series, ¿no? De los olvidos que pueden pasar, ¿no? Y cómo ciertos personajes pasan tan debajo del radar que
pareciera que no existieran. Bueno, queda muy explícito el chiste, pero bueno, me parece que está bien, es entretenido, es como para pasar el rato. ¿Te va a cambiar la vida? No. ¿Va a cambiar tu opinión de si es que viste el anime o lees el manga de lo que es Moriarty? Tampoco. Incluso si vos tenés un poco de cultura en lo que es novela negra o novela policial, la primera mitad más que nada del primer OVA te va a parecer un poco evidente, ¿no? Por dónde van los tiros. Ya después hay un plot twist que sí te puede despistar, te puede dejar como, mira, esto no me lo esperaba. A mí personalmente lo que no me convence del primer OVA es el final del villano. No llegan a desarrollarlo bien. No se ve que reciba el castigo merecido, como sí pasaba en las temporadas de Moriarty, ¿no? Donde se le daba un castigo correspondiente al mal que había hecho, si es que el villano no había aprendido la lección, porque bueno, había casos de reivindicación o evangelización. Sin embargo, lo que me gusta mucho de estos OVAs, luego de haber marcado los puntos que me parecieron flojos, es que bueno, cuando nos encontramos ante material oficial, pero no del todo canon, acá en este caso lamentablemente la fiesta del té es canon, es que uno no sabe muy bien dónde ubicar este material cronológicamente. Y acá cada OVA tiene el opening de la temporada de anime donde se ubicaría, ¿no? O sea, el primer OVA tiene el opening de la primera temporada y el segundo tiene el de la segunda temporada. Más que nada porque en la segunda OVA aparecen todos los personajes nuevos que se introducen en la segunda temporada. Jack, el mayordomo, Mr. Bond, bueno, todos estos personajes. Y además te dan, por lo menos que yo recuerdo en el primero, una referencia de un episodio muy puntual, como para decir, bueno, esto se ubica entre este episodio y el final de la primera temporada, que es el episodio del tren. Así que eso para mí, por lo menos para mí, el resto dirá cuánto lo valora. Para mí es un gesto que aprecio mucho porque bueno, es algo que pasa con OVAs, con películas de grandes y pequeñas franquicias. Es ¿dónde ubico esto? ¿Cuenta como parte de la historia o no? ¿Viste? Porque bueno, por ejemplo, digamos Dragon Ball Super, ¿no? Las películas son oficiales. Ahora, lo que vendría a ser canon es manga y anime. Y ninguno de los dos, manga y anime, todavía apareció Broly. Entonces, todos celebrando, sí, Akira Toriyama validó la existencia de Broly. Momento, muchachos, todavía no cantemos victoria. Seguramente aparezca. ¿Apareció todavía? No. Bueno, si te parece, Distopiano, pasamos con el siguiente contenido de lo que es la sección anime. Y acá donde la cosa se pone picante y no es por el rojo. Acá se pone picante. Acá voy a decir que Gastón ya había dicho que había sido objetivo en lo que dije sobre Moriarty en determinadas cuestiones, digamos, ¿no? Obviamente sabiendo que la objetividad en sí propia es una ilusión, o sea, no existe una objetividad real, digamos, ¿no? Pero siempre teniendo las cosas en una balanza, analizándolas bien, tratando de buscar un punto objetivo, siempre tratamos, por lo menos en el podcast. En algunos casos, cuando los animes o cuando los mangas se relacionan con los gustos personales, muy de fanático, como que se desdibuja un poco esa persecución por la objetividad. Y este va a ser un caso, realmente ya lo comento desde el principio, que no voy a poder tener mucha objetividad posible porque vamos a hablar de One Piece Feel Red, que es una película para mí magnánima, excelsa, una de las películas cumbres que vi en mi vida. Lo voy a decir, y sé que la vi hace poco, sé que estoy hablando en la lengua el fanatismo puro, pero me parece que, bueno, también voy a decir, tiene sus cosas raras, tiene sus cosas que también están en una bisagra entre lo canon y lo oficial o no, o bueno, hay una cuestión ahí, ¿no? Porque hay muchas cosas que se retoman del manga, muchas cosas que se retoman de la historia original, pero
meten muchas otras cosas, ¿no? Meten cosas muy pesadas y que en cierta medida, ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, reescribirían ciertos pasados de personajes. En este caso, Luffy y Shanks, que son personajes claves de la serie. Personajes claves. Pero bueno, eso es otro tema. Yo analizando la película de manera aislada, sin tirar tanta unión y relación con el manga o el anime, qué sé yo, me pareció una película redonda en todo lo que quiso contar. Me pareció que la narrativa de principio a fin está muy buena, muy interesante, a pesar de ser una historia random, porque es una historia random, una historia que un montón de personajes de One Piece, de la serie One Piece, aparecen en una isla de pronto, de golpe y porrazo, aparecen en una isla y se lleva a cabo otra dinámica, otra historia que se abre ahí y se cierra. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí, ¿no? Una situación random que no está ubicada tan cronológicamente. Uno la podría ubicar, ¿no? Cronológicamente en un lugar determinado, sí, de verdad, la podría. Pero no está tan anclada como uno quisiera a un momento del manga y el anime, teniendo en cuenta que el anime y el manga hicieron su intento de anclarla. Porque no nos olvidemos que en el anime tuvo 2 episodios, no me acuerdo si 3, en los que hablaban sobre la historia de Luffy con Uta. Y el manga tuvo también secuencias especiales, hojas ahí sueltas, sobre cómo eran las canciones que iban a aparecer en esta historia. Así que hubo una pretensión de vincular todas las historias, ¿no? Pero bueno, para mí, en todos los sentidos posibles, habidos y por haber, me parece una de las películas más brillantes que vi en el cine que tenga que ver con el anime. Eso por un lado. Que después vamos a entrar un poquito más en detalle, ¿no? Pero tanto en coreografías, tanto en OSTs o en las bandas sonoras. Si hay una película anime que trabaja muy bien con las bandas sonoras, últimamente es esta. También se podría hablar de otras, ¿no? Pero esta me parece que el uso de los OSTs, bandas sonoras y qué sé yo, es increíble. Pero bueno, tiene que ver con que se trata sobre eso, ¿no? Es casi un tema clave en la película. La animación me pareció que en momentos era brillante, en otros momentos fluctúa un poquito, pero cuando uno va entrando en el tema ya lo va entendiendo un poquito por dónde va la cosa. El fanservice. Hay muchísimo fanservice, muchos personajes que aparecen por aparecer, muchas peleas que yo nunca en mi vida me hubiese esperado que sucedan, muchas dinámicas entre personajes que nunca en mi vida me hubiese esperado que sucedan, sin hacer spoiler. Entonces en ese sentido el fanservice me parece increíble. Y acá un pequeño spoiler muy por encima, es que la primera vez que se muestra a la tripulación de Shanks, casi no diría en su máximo esplendor porque seguramente puede dar muchísimo más, pero digamos de una manera muy interesante a la hora de plantear dinámicas de pelea. No quiero entrar mucho en detalle de eso, pero a lo largo de todas las secuencias narrativas, tanto manga como anime, no se habían visto los personajes de la tripulación de Shanks, del pelirrojo, tan desarrollada como ahora, ¿no? Entonces me parece un punto muy potente de esta película. Hay que ver después, a la hora de continuar la historia en el manga o el anime, cómo retoman eso, cómo se ve, si se mantiene cada uno con las cuestiones que hace. Por ejemplo, esto ya habría que poner un spoiler, pero no se ve ninguna fruta del diablo, por decirlo de algún modo, en la tripulación de Shanks, capaz, ¿no? Hay algunos que tiran un par de secuencias medias raras, pero a priori uno no podría decir este tiene la fruta de, no sé, el rayo azul que no sé qué cuánto, ¿no? Si vas a teorizar de una manera microscópica, obviamente podés sacar algo, pero a simple vista, de manera así a grosso modo, digamos, no hay una evidencia muy marcada sobre las frutas del diablo que puedan llegar a tener. Eso por un lado, pero no quiero ni spoilear mucho, ni entrar mucho tampoco en detalle, pero me parece algo clave y fundamental la participación real de la tripulación de Shanks, porque en el manga
ya había aparecido la tripulación de Yang, pero no hacían un carajo, estaban sentados con un arma en la mano, Yang ahí caminando, hablando, disculpen, acá llegué, ¿entendés? Como tirando un haki por ahí, obviamente, pero acá se ve mucho más, como más interacción, más secuencias de luchas, me parece clave. Y después, bueno, tiene un montón de otras cosas recontra interesantes y otras cosas, no sé si realmente canon, no sé cómo tomarlos realmente, por ejemplo la cuestión de la música y el Rey Demonio, ¿no? Esos son cosas, conceptos, el mundo musical, digamos, la dimensión musical, o por así decir, que vincula dimensiones y cosas por el estilo. Son conceptos nuevos que aparecen acá y sin entrar en mucho detalle, no me gustaron del todo, no están del todo bien pensados y no creo que lleguen a formar parte de lo que es canon realmente ni en manga ni en anime más adelante, ¿no? Por ejemplo, si uno diría, teorizando un poco, ¿no? Bueno, porque el Todd musical, o no sé cómo se llamaba, en realidad forma parte del ciclo vacío, lo sabemos. Y yo creo que nunca se van a volver a mencionar de vuelta, creo que es para esta película y solamente ubicado, situado en esta película y después nos revimos como ha pasado con otras películas, ¿no? Que ya habíamos visto personajes que si bien son retomados tal vez en otro momento, como Shiki, son mencionados, no se menciona su historia, no se menciona las otras partes que había en su tripulación o lo que estaba pasando ahí, ¿no? Tal vez Uta no la volvamos a ver tampoco, digo, ¿no? Pero bueno, eso hay que ver y hay que ver cómo se sigue. Por lo pronto, y ya finalizando toda mi opinión en un marco general, me parece una de las mejores películas de anime que vi, no solo este año, sino en mi vida, ya comparándola con películas seinen, películas de culto, digamos, ¿no? Las que están catalogadas como grandes películas, Akira, Ghost in the Shell, todas las cosas esas que son magníficas, obviamente no le quito el crédito, pero en mi corazón fanático, esta me parece que les pasa el trapo de manera magistral y épica. Bueno, esta ha sido una opinión de Listopiano, según él, bastante subjetiva, pero para lo que yo sé que le gusta One Piece y para los que muchos ya habrán dimensionado, ¿no? Muchos de nuestros oyentes, ¿cuánto le gusta One Piece a Listopiano? Podemos decir con total confianza, ¿no? Con la certeza de que no nos estamos equivocando al decir que ha sido una opinión bastante moderada, bastante contenida para lo que él es, ¿no? Como que él tiene, viste, la habitación forrada con póster de One Piece, todos los tomos de One Piece, tiene un altar con la foto de Goda. Bueno, ha dicho, esta es la mejor película que vi en mi vida. Pero, ¿qué puedo agregar a lo dicho por Listopiano sin entrar en spoilers? Lo primero, lo que ya se ha hablado bastantes veces, tanto en One Piece como en otros contenidos. La diferencia entre oficial y canon. Canon, hasta ahora, de todos los personajes que han aparecido en películas, para mí, ¿no? Tomemos como la fuente original el manga, es Shiki, porque aparece en el episodio 0. De ahí a decir que el Shiki del manga es el mismo Shiki de la película, hay un largo trecho. Puede que no, pueden que sean universos paralelos. Sí, Uta aparece en publicidades en el manga, tiene su arco de relleno en lo que es el anime. También lo tuvo Shiki, también lo tuvo Zeta con su Neomarina. Entonces, ¿qué es lo que haría para mí canon estos personajes? Que sean retomados en la narrativa. Con algo tan simple como no sé, se reencuentran Luffy y Shanks y que alguno de los dos le pregunta al otro: che, ¿qué onda? ¿Sabés algo de Uta? Está con la Yuta. No sé, cualquier cosa, ¿viste? Son esos tipos de detalles que de repente te dan a entender que la historia es canon. Lo que sí me pareció una gran vendida de humo, esto de la hija de Shanks, que después cobra toda una nueva dimensión y mucho más significativa. Sí, hacia el final hay un plot twist que le da toda una nueva dimensión simbólica a eso de la hija de Shanks, ¿no? Y que le da un dato sobre el origen de Shanks, sobre todo dentro de la banda del Rey de los Piratas, ¿no? De Gold Roger, que estaría muy bueno, esto sí estaría muy bueno que se haga canon.
Lo que me parece que no cerraría del todo, como para que sea un dato sumamente redondo, es que justo pasa en la banda donde no aparece un gran concepto de familia. Sí aparece un gran concepto de camaradería, de que somos poquitos, que nos traicionamos. Las bandas en las que priman los conceptos de familia son la de Big Mom y la de Shirohige. Entonces bueno, es como que hace un poco de ruido, no sé. ¿Qué más? A mí personalmente no me acabó de simpatizar Uta, simpatizar o siquiera empatizar. Entonces no puedo decir que esta película sea mi favorita, hablando subjetivamente, que objetivamente tiene una calidad sonora, visual, excelente, sublime, la mejor de las pelis de One Piece, por supuesto. Mi peli favorita de One Piece sigue siendo Z, porque me parece que en cuanto a premisas, en cuanto a grandes rasgos, descripciones, Z y Uta tienen como un trasfondo similar, ¿no? A grandes rasgos, siendo muy brutos, a rasgos generales. Arrancan en ciertos lugares, en ciertos bandos, sufren de cierta desidia, son abandonados, aparece como un acto vengativo, y ese acto vengativo tiene cierto precio. Cómo se desarrolla en una historia y cómo se desarrolla en la otra, son cosas completamente distintas. Pero bueno, no sé, Uta, para empezar, es una idol. A mí las idols ni me van ni me vienen, y sin embargo, me gusta la música que hace Uta. Como le comenté a Listopiano en estos días mientras intercambiábamos opiniones sobre la película, estoy todavía escuchando la banda sonora de lo que es la película. Mi canción favorita de la banda sonora es Backlight, que bueno, creo que la mayoría de las canciones que canta Uta son interpretadas por Ado. Sí. A mí donde me metes una canción con un poquito de rock y una voz bien gutural, ya está, se me cae el calzón de Sumo. Así que bueno, es una muy buena película. Desde ya, la película es un 11 de 10, ¿sí? Es excelente. ¿Está exenta de fallos? No. ¿Tiene buenas secuencias de pelea? Sí. ¿Brillan todos? Como dijo Listopiano, la banda del pelirrojo, en lo que es el material canon, tiene cameos. Lo más activo que supo estar un miembro de la banda de Shanks es cuando Shanks para el ataque de Akainu, y cuando Ben Beckman amenazó a Kizaru. Listo, para de contar. Acá pelean, interactúan. Como dijo Listopiano, ¿hubo indicios de fruta del diablo? No, no lo hubo. Así que eso para mí está bien, porque te da pie a que en el material original haya fruta del diablo. ¿Espero que las haya? Yo espero que no, porque me parecería muy interesante, a ver quién va al día con los últimos capítulos del manga, que Barba Negra le da mucha importancia a la fruta del diablo y pareciera que va en busca de una banda con puros usuarios de fruta del diablo. Entonces, en contraposición, que esté la banda de Shanks, te digan, hey, acá no tenemos ningún tripulante que sea usuario de fruta del diablo y nos la bancamos igual. Ahora hay que ver, porque en la peli se mostró que ciertos tripulantes, ciertos Nakama de Shanks, tienen un nivel bastante elevado de ciertos tipos de haki. Eso hay que ver si se mantiene en lo que es el canon de la serie. ¿Que sería interesante? Puede ser. Para finalizar, me parece que el concepto del demonio de la música, no un demonio en sí, aclaremos, y que no es que haya, digamos, una dimensión de la música, sino que es algo creado a partir de la fruta de Uta, que por cierto es una de las frutas más rotas de la historia. A ver, hace que la fruta de Trafalgar Law parezca una paramecia de lo más simple, ¿no? No sé, parece la fruta de Bellamy comparada con la fruta de Uta. Entonces, bueno, sabemos que hay ciertas... A ver, por ejemplo, ¿a dónde lleva la fruta de Blueno, la Doa Doa? Lleva a otra dimensión. ¿Es una dimensión que realmente existe o que habilita la fruta? Vaya a saber. Pero bueno, esta cuestión del demonio sí es como media sacada de la nada. Quizás recién ahora, de vuelta, para quienes van al día con el manga, puede ser habilitada la existencia de más criaturas sobrenaturales, o llamémosle tecnologías alternativas, con una vista al pasado y lo que fue el siglo vacío. Pero acá es sacado de la nada, no hay un contexto ni siquiera en la misma película que te diga de dónde salieron esas partituras, si pertenecieron a la civilización antigua, si este demonio musical es una raza perdida y olvidada de las tantas que hay en el mundo de One Piece. ¿Hay otros demonios de otras artes, de otro tipo de categorías? No se sabe, quedó muy amplio, muy sacado de la nada.
Pero por lo demás, sigo sosteniendo 11 de 10, buena banda sonora, buena animación, un buen motivo para que aparezcan todos los personajes que hacen cameos en la historia. Hay incluso fanservice, no soy fan del fanservice, pero hay unos personajes chibi muy graciosos, muy divertidos, que seguramente habrán enamorado a más de uno y que enamorarán a quien vea la peli, y que seguramente permitirán la venta de mucho, pero mucho merchandising, tanto de personajes que existen en la serie como la personificación o la versión antropomórfica de ciertos objetos, para no caer en spoiler. Así que me parece que esta merece ser llamada Film Gold y no Film Red, pero bueno. Bueno, hasta acá la reseña del film de One Piece, que desde Strong World en adelante ha presentado una filmografía que ha evolucionado increíblemente a nivel exponencial. ¿Será esto por la intervención de Oda en las películas? Puede ser. ¿Será porque Toei ha sabido terciarizar su labor en estudios que muestran una calidad de trabajo bastante obvia? Puede ser. No sabemos, pero agradecemos y esperemos que continúen así, superándose a través de cada película, ¿no? Superándose película a película. Y bueno, nada más que decir, muchachos, pasamos a la sección de manga. Por supuesto, esta sección, como dijimos, tenemos un invitado especial que va a comentar un poquito una obra de culto que es Emanon, y la persona que ha querido venir y que hemos invitado es Mauro San, y en Twitter lo pueden encontrar como @Mauro_GK. Es un amigo que hemos estado hablando a lo largo, no sé si ya hace un par de años, y que forma parte también, para tirar unos pequeños datitos, de una cuenta de Twitter también llamada No Gaming News, que es como una revista virtual que hacen reseñas semanales, más que nada centrada en videojuegos, digamos, ¿no? Pero en este caso, yo como lo conozco, y no personalmente, digo, ¿no? Pero hemos hablado y siempre más o menos compartimos opiniones de mangas y animes en general. Entonces le propusimos a ver si tenía ganas de hacer una pequeñísima reseña de Emanon, porque es un manga también que yo he empezado a leer y en un momento no conseguía algún que otro capítulo, pues no sabía por dónde arrancar, no sabía qué era lo canon y qué no. Entonces en un momento le escribí a Mauro, y él, que ya lo había leído, me supo orientar más o menos por el lado que iba, cuál tenía que leer primero, cuál después, era todo un quilombo. Entonces ahora vino y amablemente nos va a comentar un poco sobre Emanon y sobre los autores que están detrás de esta gran saga y serie. Incoming message. Hola gente, ¿cómo están? Le quisiera obviamente agradecer a los chicos de Matías por invitarme y permitirme hablar con ustedes lo que es este lindo manga que es Emanon. Primero, para ir por partes, me gustaría hablar un poquito del contexto de la obra y las mentes detrás de ella. Y básicamente Emanon es un manga creado por dos autores, si se quiere. Por un lado tenemos la parte del dibujo al cargo del mangaka Kenji Tsuruta, que es autor también de otros mangas como Spirit of Wonder y Wandering Island. Y la parte de guión, de escritura, estaría a cargo de Shinji Kaishio, que es un novelista de ciencia ficción y fantasía que tiene más novelas, guiones de películas o series. De hecho no tiene ningún otro manga. En particular, en este caso, si bien los tomamos a los dos como autores, o por lo menos en My Anime List lo mencionan así, de esta manera, y si lo busca uno por diferentes fuentes lo menciona como doble autor, es más que nada una adaptación que hace Tsuruta, el dibujante, de una novela, mejor dicho, una serie de novelas de Shinji Kaishio. Justamente llevan el mismo nombre, esta serie, Emanon, en el cual está segmentado estas novelas en 7 entregas que fueron escritas entre el 83 y el 2017.
Y como decía, Kenji Tsuruta, el mangaka, toma los trabajos, le dio cierto orden, que de ahora vamos a hablar un poquito, pero trajo cierto recelo por parte del autor original y obviamente le dio el dibujo para llevarlo al formato de manga. Durante 12 años fue publicada este manga, bien, Manon, y está dividido en dos partes. La publicación, me falta comentarles, capaz que era una publicación mensual, aunque eso vamos a ver después que podemos tomarlo entre comillas. Y fue hecho la publicación en la revista Comic Ryu. Como mencionaba recién, fueron dos partes. Primero, una chiquita, bien de 7 o 9 capítulos, hecho del 2006 al 2008, que se le llamó Omoi de Emanon. Castellano lo puede encontrar como Emanon Recuerdos. Y la segunda parte o secuela es desde el 2008 al 2017, llamado Sasurai Emanon o Emanon Vagabunda, o también se lo puede encontrar como Emanon Errante. Pero bueno, como mencionaba, esto de que era mensual había que tomarlo un poco entre comillas, porque justamente como menciona en el epílogo final, en el epílogo que hay sobre Sasurai Emanon, el propio Tsuruta, el dibujante, hace un tipo de autocrítica porque en este lapso tan prolongado, como dije, 12 años de publicación, solamente hubo 46 capítulos, más o menos si uno hace la cuenta rápida serían 4 capítulos por año, y el reordenado a su vez de las novelas, haber llevado las novelas de forma de manga, la adaptación de una manera diferente a la que está hecha la novela, no cayó muy bien en el autor original, en Kaisho, y a fin de 2017 se decidió discontinuar la publicación, quedando inconclusa en comparación a lo que es el trabajo original, las novelas. Por su parte, es posible que lo hayan escuchado hablar del manga. Es un manga medianamente popular en el submundo, sobre todo de AniTwitter, en el cual varios hablaron, y más hace 1 o 2 años capaz era más hablado todavía. Pero bueno, también en su momento, hasta hace unos pocos meses, era difícil de conseguir completo, porque no había traducciones en inglés ni en español, consecuentemente. Sin embargo, hasta unos muy pocos meses, 2-3 meses, hubo cierto revival. Se retomaron ciertos trabajos de fansubs, primero en inglés y posteriormente en castellano, que tuvieron un reflote en lo que sería la popularidad, y se está hablando un poquito más, creo, por lo menos es lo que yo considero y veo del manga. Y a su vez también, algo que también apoya este concepto de reflote, es que la publicadora estadounidense Dark Horse, que es muy conocida, tiene lo que serían los cómics de Sin City, 300, Hellboy, o de parte de manga tiene licencias de Akira o Ghost in the Shell, están retomando el lanzamiento de la saga desde la tercera parte de la secuela, cosa que los que son los primeros, Omoi de Emanon y Sasurai Emanon, ya los venía publicando la misma publicadora. En cuanto a lo que es la trama, básicamente se divide, como dijimos, en 2 tomos, pero en total cuenta una historia segmentada en diferentes épocas, siendo uno de los aspectos principales de la obra justamente la vida de Manon, la protagonista, durante todos esos años. Pero también toma como subtextos o otros análisis explorando lo que sería la soledad, la familia y las relaciones en contraposición a la soledad que mencionaba. Además de, obviamente, tocar otros aspectos, pero básicamente durante toda la trama va a centrarse más que nada en esto. Como dijimos, la historia básicamente es narrada a través de la vista, siguiendo lo que es la vida de una joven misteriosa llamada Emanon, que hace alusión a No Name, sin nombre al revés, es Emanon, en el cual no sabe su nombre, o por lo menos nunca la menciona en el libro, más que cuando se refiere a ella misma como Emanon. Y esta chica contiene los recuerdos de más de 3 billones de años, llevando así o siendo así un testigo de la Tierra y cómo evolucionó la humanidad en sí, actuando así como un registro universal de la historia del planeta, de la Tierra. Sin embargo, a pesar de que corre, como les digo, tanto tiempo, 3 billones de años, nos centramos desde 1967, en el cual justamente la primera entrega empieza en este punto, y particularmente la primera entrega, Omoi de Manon, transcurre todo durante una sola noche. No abarca tanto una época, sino es una sola noche, y es el encuentro de esta chica con un chico, en el manga no tiene nombre, que se da por pura coincidencias de la vida. Ambos están en un viaje en un barco y pasan una noche charlando y hablando y contando un poquito los misterios que esconde Manon.
Luego está la secuela, Sasurai Emanon. Les digo los nombres en japonés y no Emanon Errante o Emanon, recuerdo Emanon, porque capaz es más fácil para ustedes buscarlas de esa manera. Y como decía, la secuela, Sasurai Emanon, arranca inmediatamente una vez bajada del barco, bien en el 67, y esta sí transcurre durante varios años, teniendo ciertos elipsis temporales, o sea, pasamos del 67 al 73, si mal no recuerdo, y después al 80, 88, 90, etcétera, etcétera. O sea, hay un corte de años. Pero bueno, se continúa la historia en diferentes lugares de la chica. Y eso básicamente es todo lo que me gustaría decirles de la historia, y espero que los haya convencido para poder leerlo, por lo menos por parte de la narrativa, porque justamente no quisiera, mejor dicho, ahondar un poco más en ella, porque es un lindo manga y esconde ciertos plot twists. A pesar de ser un slice of life, tiene ciertos plot twists interesantes y me parece mucho más interesante y mucho más lindo que uno se enfrente justamente a ellos sin tener que ahondar en ellos. En cuanto a lo que es la crítica, análisis que yo le puedo hacer a la obra, es obviamente primero tomar que, como dijimos, son dos obras por separado, por lo cual, si bien corresponden a una misma saga, me parece lo más correcto analizarlas de forma separada. Sobre todo porque uno presentan aspectos bastante diferentes entre sí, o sea, cómo trata ciertas temáticas, y además también la salvedad de que Omoi de Manon la podemos decir que es como una obra completa, o tiene cierto cierre, bien, cierra más que la otra, que se nota que hubo una cancelación de la publicación, si bien se puede leer y si bien hay medio como un cierre, bien, no digo que no se pueda leer, pero la realidad es que algunas cosas quedan inconclusas, como ahora lo voy a comentar. Empezando obviamente por la primera de ellas, Omoi de Manon, repito, es esta la primera entrega. A mi parecer me parece que es sencillamente perfecta, es una obra muy redonda en la cual a partir de 7 capítulos, 9 puede ser, depende de dónde uno lo encuentre, si en tu manga online o en Mangadex es la otro lugar donde lo encontré, pero bueno, 7, 9 capítulos, presenta una protagonista que es increíble, con una historia totalmente a la par y cuya duración, cortita, y la calidad además, y sobre todo la calidad del dibujo, es excelente para retratar lo que justamente quiere hablar, de lo que quiere retratar la obra. Y básicamente en esta es que a veces un pequeño y efímero momento puede marcarte para toda la vida. Entonces, tener una obra de 7 capítulos bien cortita, con un arte y una calidad muy buena, es totalmente acorde y ajustado a lo que quiere narrar la historia. También en su propio epílogo de esta misma obra del primer tomo, Kaijo, el autor, el escritor, menciona que la idea principal también le vino a una situación similar en un barco, donde se planteó cuán maravilloso es la idea de encontrar a una mujer hermosa, misteriosa y que se presente en un instante y que la reunión fuese casual y por única vez. Y algo que justamente Tsuruta marca y capta maravillosamente a la idea de Kaijo, no solamente el concepto atractivo de Manon, que no solamente está bajo los estándares de Kaijo, como menciona también en el epílogo, sino que capta muy bien la esencia de una persona bien reservada, o sea, tan hermosa como reservada, profunda y reflexiva, debatiéndose aún después de tantos años, de billones de años, cuál es su rol en el mundo. O sea, una persona que ha vivido billones de años no deja de tener esa problemática que puede presentarse uno mismo, de reflexión de cuál es el motivo por el cual estamos, cuál es el fin último, capaz que a veces uno se puede llegar a plantear. Y esto además muchas veces lo hace sin una línea de diálogo. El manga por ahí podemos pasar una hoja con 1 o 2 diálogos nada más, o líneas de diálogo, y sin embargo nos tramita mucho con la expresión de ella o la expresión del chico, que nos hacen sentir mismo en el chico que es un reflejo nuestro ante lo que son revelaciones de la propia historia. Por otro lado, el segundo tomo, mientras, como dijimos, a comparación del primero se toma el punto de analizar esto de el momento, lo fugaz, el ahora, el segundo, al ser un poco más amplio, más largo el manga, se permite justamente contar otro tipo y extrapolarlo o contraponerlo con este punto del el momento, ¿no? De hecho, hasta se toma casi un arco entero y
parte de un segundo, en el cual contrasta la idea del instante y la soledad que siente Emanon, para darnos un Emanon que busca cierta compañía y busca también raíces familiares y también tener una relación más tradicional, o sea, una relación más familiar. Entonces se toma ese tiempo para hacer esta comparación y darnos dos tipos de Emanon diferentes. Sin embargo, hay cierto punto de inflexión en la mitad de Sakurai Emanon, que es más o menos alrededor del capítulo 20 de los 37 que tiene, en el cual se siente justamente que se pierde un poco la dirección del manga. Empieza a contar historias que no tienen conclusión, hay ciertos plot twists que aparecen de la nada, ni tampoco tienen un desarrollo y un desenlace bien claro, personajes que aparecen que nos dicen que son importantes en el pasado de Emanon, pero durante todos los 27 capítulos anteriores casi que ni se habló. Y posiblemente ahí sea el punto donde justamente Kaijo no estuviese muy contento con la dirección que estaba tomando el manga, y esto lo tomo muy en el sentido de yo lo que creo, porque no puedo comparar el manga con la novela, porque no encontré ninguna traducción ni mucha información de la novela. De hecho, la poca información que pude recabar es más que nada de Wikipedia y de Wikipedia Japón, y confiar en lo que decía el traductor. Lamentablemente no es algo que se encuentre fácilmente la novela, no así el manga. Pero bueno, justamente hay un poco de eso. Además, también en el propio manga se pierde un poco el enfoque que hace estas temáticas que se hablan por detrás del viaje de Emanon, y este debate interno entre soledad y familia en el último tercio casi que se pierde y no tiene mucho peso eso, por lo menos. En conclusión, para mí es una obra que es muy linda, preciosa, la debería leer muchas personas, la verdad, sobre todo el primer tomo, Omoi de Emanon, no deja de ser un slice of life que nos presenta además una protagonista muy interesante que se plantea casi como si fuera un road trip, un viaje a través de Emanon, en la cual se vuelve reflexiva y tiene muchas conversaciones internas, por así decirlo, y muchas veces esto lo hace de manera gráfica, solamente con dibujos, con poco texto, y esto también lo hace bastante fácil, ameno y rápido de leer. Entonces, Omoi de Emanon para mí es un obligatorio, por así decirlo. Nadie está obligado a leerlos, pero lo recomiendo fuertemente. Y Sakurai Emanon también lo recomendaría, pero siempre teniendo en cuenta este detallecito de que lamentablemente podríamos decir que no estaría terminado, y también lamentablemente sería muy difícil encontrar la obra original como para poder tomar y leer la novela. Pero bueno, sería mi análisis o mi idea de la obra. Le quiero volver a agradecer muchísimo a los chicos. Es la primera vez que hablo en un podcast, estoy un poquito nervioso, espero que haya salido bien y que les guste mi recomendación sobre Emanon. Les agradezco por todo. Chau. Así es, muchachos, esta ha sido la opinión, la reseña, por qué no, de Mauro en cuanto a lo que es la franquicia de Emanon. Que bueno, se ha disculpado porque ha estado nervioso durante la reseña, pero creo que no hace falta, lo ha hecho muy bien, de una manera excelente. Ha hecho un repaso por todo, desde el autor de las novelas, el dibujante, los percances que ha habido en la publicación del manga, la separación en dos partes, la frecuencia de publicación, las diferencias que puede haber tanto en lo que es el manga como con las novelas, y ha sabido abordar la historia sin dar demasiados spoilers para que uno se vea tentado, se vea atraído y quiera entender el porqué de esta pasión que parece poseer Mauro por la obra, y que el Distopiano también me ha sabido compartir incluso antes de que hagamos este episodio, ¿no? Él me comentó en su momento cuando tuvo este intercambio con Mauro: che, mirá, Mauro me guió a través del Lord de Emanon va de esto, y se lo veía muy apasionado, ¿no? Y yo digo, bueno, en algún momento me tengo que acercar a este Big Fiction, ¿no? Y cuando Distopiano me comentó, che, mirá, conseguí que Mauro se anime a participar y se anime a hacer su reseña, dije, bueno, ahora tengo que leerlo, y me emanaron de adentro las ganas de leer Emanon. Así que, ¿qué se puede agregar a lo ya dicho por Mauro? Porque lo dijo todo, y lo dijo muy bien, que no sea redundante, o bueno, por lo menos
ver en qué coincidimos y en qué no. Concuerdo y recalco que las expresiones dibujadas en el manga dejan muy en claro en lo que siente cada personaje, ¿no? Los ojos, a ver, es algo típico del manga, que los personajes tengan ojos grandes. De ahí a que expresen algo es algo muy distinto. Y acá se logra que con los ojos, las narices amplias que de repente se retuercen, se hacen más finas, generan sombras, las bocas. Es un estilo muy minimalista en cuanto a formas, en cuanto a texturas, líneas, sombreados. Y sin embargo, es muy expresivo en cuanto a la postura de los cuerpos y las caras. Luego tenemos este tema que supo mencionar Mauro en la reseña, de la soledad. No solamente por llevar o no una existencia longeva, sino porque, bueno, como dijo él, en muchas viñetas el diálogo es escueto e incluso inexistente. Entonces tenemos, por lo menos, a ver, yo confieso que he leído solamente la primera parte, los recuerdos de Manon, que para quienes escucharon atentamente en la reseña de Mauro, es la primera parte, ¿no? Son estos pocos capítulos que te cuentan básicamente una historia redonda, autoconclusiva. Y acá vemos muchos paneos de lo que son las secciones del barco en el que viajan Manon y su compañero de viaje, y que te dejan muy en claro esta cuestión de abordar la soledad, que se trabaja mucho cuando hay historias de supuestos inmortales, ¿no? Lo que es el peso de estar atravesando todas las épocas, de generar vínculos, de perderlos sobre todo, de generar ciertas leyendas a través de tu paso por el mundo y querer desligarte de eso, ¿no? Este peso de que uno lo recuerda todo y al mismo tiempo quiere que el mundo, el resto, se olvide de nuestra existencia, ¿no? Porque es demasiado estar bajo los reflectores, ser un foco de atención. Entonces esa intimidad entre Manon y el protagonista está muy bien hecha, en que de repente comparten momentos en sectores del barco no muy transitados, un pasillo, la cubierta del barco, y de repente ves viñetas donde se ve el mar y nada más, el barco casi vacío. Está muy bien logrado el tema de la soledad. ¿Qué más se puede agregar a esta historia? Con el tema de los inmortales, ¿no? Que ya hemos hablado en este podcast varias veces, hay que decir que en Manon también acá se ven tópicos que ya hemos visto, por ejemplo, en Berserker, ¿no? Un chabón que viene de épocas inmemoriales de las cavernas, queriendo reconstruir un pasado anterior por determinadas cosas, ¿no? Y después también tenemos el caso de Fuji en Fumetsu no Anatae, que en este caso es mucho más similar, mucho más parecido, porque no quiero hacer spoiler del anime de Fumetsu, ¿no? Pero en un momento determinado ya uno en la lectura o en visualizado del anime se da cuenta que Fuji también está tratando de hacer como un registro de todas las cosas que hay en el mundo, no tanto de los recuerdos, sino también de las cosas físicas, de las personas y todo lo que hay, ¿no? Entonces en ese sentido hay como puntos de contacto entre series de, por ejemplo, inmortales, que ya hemos tratado, pero también hay que decir que esta serie, Manon, si bien tiene esos puntos de contacto, es totalmente diferente, es totalmente otra cosa. Me parece que en Manon se tratan temas mucho más fundamentales, mucho más trascendentales, esenciales, digamos, ¿no? Ya desde el arte, ¿no? Cuando vos empezás y tenés el dibujo de Manon en una gota, por ejemplo, ¿no? O de Manon mirando un paisaje y después paisaje tras paisaje tras paisaje, digamos, ¿no? Me parece que la construcción de todo eso lleva hacia un tono, una mirada que se diferencia pero muchísimo de otros mangas o otras historias de Inmortal en ese sentido. Entonces me parece que acá está trabajada la idea de, ya no digo inmortal porque funcionan otras secuencias, ¿no? Que no queremos spoilear, otro tipo de cosas, pero digamos en la cuestión de haber trascendido épocas y años y cómo eso repercute en la gente que está alrededor, o en tu contexto y en tu propio psiquismo, digamos, en tu propia subjetividad. En este caso me parece que está tratado de una manera
increíble, por lo menos en Omoide de Manon, por ejemplo. Después ya pasan a intervenir muchas otras cosas, muchos otros personajes y todo, pero en ese sentido me parece que la idea de Manon como un registro de cosas o de recuerdos o de situaciones de la vida, muy interesante, abordado y muy bueno en relación a otras historias, ¿no? Sí, así es. Es muy bueno, ya sea por sí solo o en comparación con otras historias de temáticas similares. Porque como mencionó el Listopiano, el cliché, digámosle, ¿no? Es que el inmortal va acumulando tanta información, tantas vidas, que sea por voluntad propia o de manera inconsciente, por traumas, va reprimiendo ciertos recuerdos, hay como ciertas lagunas, ciertos olvidos. Y acá es como que se combinan dos cosas, ¿no? Por un lado esta idea, porque a ver, el Listopiano hizo esta salvedad de que, bueno, veamos qué concepto de inmortalidad presenta en Manon, que está alejado del típico, o por lo menos no es uno muy común presente en la ficción. Y después está la presencia de lo que es una enfermedad real, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? No lo sabemos. ¿Qué tanto afecta a la vida? Tampoco, porque nosotros no nos informamos al respecto. Pero está esta enfermedad de recordarlo todo. Entonces, bueno, si vos vivís 30 años, 60 años, 90 años, 120 años, recordarlo todo quizá no sea tanto. Pero cuando estamos hablando de una persona que supuestamente es inmortal y arrastra recuerdos no de años, no décadas, siglos, bueno, acá estamos hablando de ese peso histórico y el de buscar un destino, porque algo así de grande debería tener una razón, un porqué. Y a la vez, ese registro histórico, ¿no? Ese registro de la existencia humana, uno diría, bueno, tendría que analizarlo a grandes rasgos, por épocas, por momentos. Y sin embargo, a su vez, acá en la secuencia de Manon, en el barco, se le está dando mucho, pero mucho valor a algo que transcurrió solamente en un día, en una noche. Entonces, bueno, eso también, ¿no? Que quizás para un inmortal clásico, digamos, en una temática clásica del inmortal, el tiempo no es nada, ¿viste? 20 años no son nada, y qué sé yo, lo que pasó hace un siglo para mí pasó ayer. Bueno, acá lo que pasó en una noche, con capítulos que en cada portada te marcan la hora en la que está transcurriendo tal momento, nos marca para toda la vida. ¿Nos cambia? Quizás sí, quizás no. Nos hace tener un recuerdo muy valioso para nosotros, que llevamos dentro nuestro para siempre, y que quizás nos ate más o menos a cierto momento de nuestro pasado, ¿no? Y nos lleva a preguntarnos qué hubiese pasado si, que es algo que está bueno si de repente flasheamos o estamos en un mal momento. No está bueno para estancarse en esa pregunta, porque bueno, el protagonista después tiene su vida, avanza para bien o para mal. Entonces es una historia muy distinta en cuanto a el paso del tiempo, los recuerdos, qué valor le damos. Así que yo no sé qué tanto más leyó el Listopiano, pero en cuanto a Omoide en Manon, los recuerdos de Manon, que es lo que pude llegar a leer, concuerdo plenamente con Mauro, que es una obra sumamente recomendada, que la podés leer y no avanzar más con la franquicia porque es redonda, incluso te deja mucho para reflexionar. Si bien es redonda y cerrada, te deja mucho para reflexionar. Así que nos sumamos a Mauro y los invitamos también a que se acerquen y lean, si ustedes gustan, lo que es Manon. Bueno, y es así como decidimos finalizar el episodio de hoy, con la participación estelar de Mauro San. Como dijo el Listopiano, aquí me encuentran como @mauro_gk en Twitter, que ha hecho un buen trabajo y lo ha hecho de corazón, con valentía, porque se animó a participar, a darle voz a alguien que está acostumbrado a hacer reseñas de manera escrita, ¿no? Y poner, digamos, entre comillas, la cara, tener que hablar con la facilidad con que uno puede equivocarse, confundirse, trabarse la lengua, lenguarse la traba, porque bueno, solo Dios sabrá la cantidad de edición que le mete el Listopiano a estos episodios para que parezca que hablamos medianamente bien. Así que nada, muchas gracias Mauro. Esperemos que vuelvas a participar cuando quieras, trayendo una nueva reseña. Esperemos que alguno de ustedes que nos escucha se anime, como lo hizo Mauro, a traernos una reseña. Y bueno,
que obviamente la incluiremos en futuros episodios. Como ya dije, por hoy esto es todo. Esto ha sido Mateadas 1. Y si por una de esas casualidades lo que han escuchado no les parece suficiente, quieren seguir averiguando, aprendiendo, conociendo, informándose sobre manga y anime, o simplemente quieren comunicarse con nosotros, bueno, el Distopiano les va a indicar por dónde pueden hacerlo. Por supuesto, y bueno, como siempre, estamos en @mateadas en Twitter, que ahí pueden venir a un montón de cosas, ¿no? Compartir, hablar, dialogar, discutir, como se hace en Twitter, ver los hilos que hacemos, los links, las imágenes que subimos, compartimos, todo eso se puede hacer en Twitter, en @mateadas. Y después, por supuesto, nuestras plataformas en las que estamos es en YouTube, en Spotify y en iVoox. Así es, como ha dicho el Distopiano, por ahí pueden encontrarnos, por ahí pueden escucharnos, así que escojan la plataforma de su preferencia, síganos si quieren decirnos algo por un tweet, por un mensaje directo. En esta época, formas de comunicarse sobran, así que aprovechémosla para formar una gran comunidad otaku. Nos vemos en el siguiente episodio de Mateadas 1, el mejor podcast de manga y anime de toda Mar del Plata.